niño entró al baño con su propia madre. 2 horas después, nadie ahí dentro era el mismo. No fue un crimen común, no fue un simple brote, fue un momento en que la fe, la enfermedad y el abandono del Estado colisionaron y una niña de 5 años pagó el precio. Yo soy Marcos Campos y este caso ocurre en el corazón del sertão alagoano, donde el sol abrasador castiga la tierra roja y las noches están marcadas por el canto distante de los grillos. Y es ahí donde esta historia de horror doméstico sigue atormentando las mentes de los habitantes de Maravilla. Casos como este desafían cualquier respuesta sencilla. La sociedad no sabe dónde poner la culpa, en la persona, en la enfermedad o en el sistema que falló antes. Casi 4 años después del crimen, el caso de Josimari Gómez da Silva sigue envuelto en incertidumbres jurídicas y psiquiátricas, como un fantasma que se niega a ser exorcizado. Imagina a una mujer común, madre soltera, luchando contra demonios invisibles en su mente, transformando un acto rutinario, como bañar a su hija, en una escena de carnicería que conmocionaría incluso a los investigadores más endurecidos. Brenda Carolina Pereira da Silva, una niña de apenas 5 años con ojos curiosos y un futuro robado, se convirtió en el centro de esta oscura narrativa. Pero vamos a invertir entonces el orden habitual de las cosas. En vez de empezar por el crimen, vamos a partir del presente, donde el proceso judicial permanece en una suspensión eterna, y retroceder capa por capa, desvelando las perspectivas que chocan, como vientos contrarios en el agreste. Y este enfoque no lineal, digamos, refleja la propia confusión del caso. Un rompecabezas donde piezas psiquiátricas, religiosas y sociales no encajan perfectamente, dejando huecos que alimentan teorías y debates hasta hoy. Así que ya deja tu like, un comentario, aunque sea un emoji. Si puedes, hazte miembro aquí del canal. Me ayudas mucho, eso es todo. Avisos dados, vamos a los hechos. Este video es una reconstrucción narrativa basada en información pública del proceso, reportajes de la época y también relatos documentados. Algunas descripciones reflejan testimonios e informes citados en el proceso. Actualmente, Josimari permanece internada en una unidad psiquiátrica del sistema penitenciario y hospitalario de Alagoas, donde el aire huele a desinfectante y medicamentos. Sus días están regidos por rutinas estrictas, terapias grupales, dosis controladas de medicamentos antipsicóticos según los protocolos médicos para trastornos graves y visitas esporádicas de trabajadores sociales que registran su progreso o la falta de este, de acuerdo con informes médicos recientes accesibles a través de procesos públicos en el Tribunal de Justicia de Alagoas. Los informes psiquiátricos señalan la presencia de un trastorno mental grave, con síntomas psicóticos como alucinaciones y delirios, y también episodios en los que habla en idiomas mezclados, alternando entre portugués regional, frases en inglés aprendidas de telenovelas y sonidos que parecen latín eclesiástico. En evaluaciones psiquiátricas anexadas al proceso, Josimari relata escuchar voces que, según ella, le ordenaban proteger ojos fijos en el vacío, como si dialogara con entidades invisibles. Uno de los informes psiquiátricos anexados al proceso recomienda mantener la internación, señalando riesgo para la propia paciente y para terceros. Pero el proceso penal, iniciado en febrero de 2021 por el Ministerio Público de Alagoas, permanece suspendido para la realización y conclusión de exámenes de sanidad mental conforme lo previsto por la ley. Una fase burocrática que resuena como una sentencia de limbo eterno. Integrantes del Ministerio Público, involucrados y escuchados a lo largo del proceso, lo destacan. El impasse entre el castigo penal y la inimputabilidad es un equilibrio delicado entre justicia y compasión.
Si ella es inimputable, no hay pena. Si lo es, merece cadena perpetua por la crueldad. Retrocediendo entonces a 2023, 2 años después del crimen, el caso cobró nueva vida cuando una petición en línea lanzada por una organización no gubernamental de derechos de los niños con sede en Recife acumuló miles de firmas. La campaña, titulada Justicia para los Niños del Sertão, destacaba no solo la brutalidad del acto, sino también las fallas sistémicas, porque Josimari, diagnosticada con trastornos mentales desde 2015, no recibía seguimiento regular. Registros citados en el proceso indican que Josimari llegó a recibir seguimiento en servicios públicos de salud mental, pero las consultas eran irregulares debido a la falta de transporte y medicamentos gratuitos. Ella dejaba de tomar los medicamentos porque le causaban sueño y, sin ellos, venían las crisis. Eso fue explicado por su madre, María Silva, en un testimonio grabado para la petición. María, ahora una viuda de 62 años que vive sola en la misma casa donde ocurrió el horror, describe a Josimari como una hija amorosa, pero perdida. La perspectiva de María es la de una madre dividida, duelo por la nieta y compasión por la hija. Brenda era mi rayito de sol, dijo ella. Josimari no era mala, estaba enferma, pero ¿cómo perdonar? Para María es una tragedia familiar. Para los activistas es un símbolo de negligencia estatal en la salud mental en el noreste de Brasil, donde el acceso a psiquiatras es muy escaso. Solo hay uno por cada 100.000 habitantes, según datos del Consejo Federal de Medicina. Pero antes de avanzar en esta historia, es importante entender una cosa. No estamos hablando de un momento aislado, Sanoto, sino del colapso final de una mente que ya venía pidiendo ayuda, digamos, desde hace varios años. Entonces, avanzando hacia el núcleo del enigma, vamos a sumergirnos en el fatídico día 24 de enero de 2021, pero a través de múltiples lentes, como si estuviéramos reconstruyendo un mosaico que fue roto. Según la policía, en la investigación dirigida por el comisario Carlos Méndez, era un domingo típico en el Sertão, calor sofocante y familias reunidas tras la misa matutina en la iglesia de San Sebastián. La casa de los Silva, una construcción sencilla de ladrillos expuestos con techo de asbesto, albergaba a 4 generaciones en aparente armonía. José Silva, abuelo de Brenda y padre de Josimari. Un hombre de 65 años con manos callosas de años sembrando maíz y frijol estaba en la sala viendo un partido de fútbol. En la televisión, el sonido estaba ahogado por el zumbido de un ventilador de mesa. Su esposa, María, preparaba el almuerzo, frijoles tropeiros con farofa, en la cocina contigua. Brenda, con sus 5 años de inocencia, jugaba en el patio con una muñeca de trapo, vestida con un short floreado y una camiseta blanca, con el cabello rizado suelto al viento. Josimari ese día parecía tranquila. «Vamos a bañarnos, hijita, para quedar bien limpiecita», dijo ella, llevando así a Brenda de la mano al baño. Al fondo de la casa, un espacio de 2x2, con regadera eléctrica, un lavabo rajado y una puerta de madera que rechinaba al cerrar. A partir de ese punto, lo que sucedió deja de tener sentido para cualquier lógica común. Lo que se ve no es rabia, no es odio, es un comportamiento guiado por delirios. Lo que ocurrió en las 2 horas siguientes es el epicentro de un misterio, tal vez donde las perspectivas chocan violentamente desde la visión de Josimari, extraída de declaraciones iniciales y evaluaciones psiquiátricas. Era un ritual de purificación. Las voces decían que el demonio estaba en ella, los ojos brillaban como fuego. Tenía que salvarla. Eso fue lo que le contó Josimari al delegado Méndez horas después de su arresto.
Aún con sangre seca en las uñas y en la ropa, ella describió un episodio en el que veía a Brenda transformada. Su lengua se movía como una serpiente diciendo mentiras. Usé las tijeras para cortar el mal. Las tijeras, una herramienta común de la cocina, fueron un instrumento. Primero, golpes repetidos en la cabeza del niño, lo que causó fracturas craneales, luego mutilaciones precisas, ojos removidos con cortes quirúrgicos, lengua cortada en la base y parcialmente masticada, como fue confirmado por rastros de saliva y dientes. En la autopsia, Josimari alternaba entre rezos en portugués, Padre Nuestro, Ave María y frases en idiomas mezclados. Te exorcizo, espíritus inmundos, que en latín es equivalente a yo te exorcizo, espíritu inmundo, impuro. Aprendidas tal vez de películas o cultos evangélicos a los que ella asistía. Para ella, Brenda aún estaba viva. Al final, una alucinación que la hizo arrodillarse y rezar sobre el cuerpo en ese estado inerte de su hija. En contraste con eso, la perspectiva de los abuelos José y María es de horror gradual. José, en su testimonio, describe la demora. Primero escuché risas como si estuvieran jugando, luego silencio, llamé, toqué la puerta, nada. Él espió por la cerradura, viendo el rojo por todos lados, como si fuera pintura derramada. Él tumbó la puerta de una patada, el sonido retumbando como un trueno en ese sertón seco. La escena: Brenda en el suelo, rostro desfigurado, ojos vacíos como pozos negros, lengua colgando de un muñón sangriento, cuerpo marcado por moretones morados y puños cerrados. Josimari, de rodillas, con la mirada perdida, murmurando: «El demonio se fue, ella va a despertar». José gritó por los vecinos, quienes llamaron a la policía. «¿Por qué, mi nieta?». Él repetía en shock mientras María se desmayaba en la sala. Su visión es la de una madre transformada en monstruo por la enfermedad. Josimari siempre fue extraña, pero amaba a Brenda. Las voces la cambiaron para la familia. Ese no fue solo el día de la muerte de Brenda, también fue el día en que Josimari dejó de ser hija, madre o hermana y pasó a ser un enigma, tal vez una hija difícil de descifrar. Cuando el caso llega a la justicia, entonces surge la pregunta que divide opiniones hasta hoy. ¿Qué hacer cuando un crimen brutal es cometido por alguien que tal vez no comprendía su propia realidad? La investigación preliminar, iniciada a las 16:30, transformó la casa en una escena del crimen. El comisario llegó con un equipo de peritos del Instituto de Criminalística de Alagoas, guantes, cámaras y kits de recolección. El baño fue fotografiado en detalle, paredes salpicadas de sangre y arterial indicando pulsos durante las mutilaciones, tijeras en el suelo con huellas de Josimari, fragmentos de tejido y hueso esparcidos. Se llevaron muestras para su análisis. El ácido desoxirribonucleico confirmó que la sangre era de Brenda, con rastros de saliva de Josimari en la lengua, que fue cortada. No había indicios de drogas o alcohol en Josimari, solo una mente atormentada. Los vecinos fueron interrogados. Una ama de casa cercana escuchó gemidos como de dolor. Eso fue alrededor de las 3 de la tarde, pero pensó que era un niño haciendo berrinche. Otro vecino relató haber visto a Josimari hablando sola en la calle días antes, mencionando espíritus malignos. El delegado, en su informe inicial, clasificó el caso como homicidio calificado por motivo fútil y medio cruel, pero señaló sospecha de inimputabilidad por insanidad. La autopsia en el pequeño cuerpo pintó un cuadro aún más sombrío: cráneo fracturado en múltiples puntos por impactos contundentes, puñetazos o cabezazos contra la pared.
Hemorragia subdural causada por una golpiza prolongada, estimada entre 30 y 45 minutos, ojos removidos después de la muerte inicial, pero con sangrado, lo que sugiere que Brenda aún respiraba débilmente. Lengua cortada, en vida, con mordidas confirmadas por las marcas dentales que eran compatibles con Josimari. Como mencioné, la niña sufrió una agonía extrema. Lo recomendado era un análisis psiquiátrico. Para la acusada, esta perspectiva médica enfatiza la crueldad del acto, no un acto impulsivo, sino una secuencia deliberada, guiada por delirios. Avanzando entonces a la fase de seguimiento, Méndez, el delegado, profundizó en las líneas de investigación. Bases de datos del Sistema Único de Salud revelaron el historial de Josimari, internaciones en 2017 y 2019 por brotes, diagnósticos de esquizofrenia con componentes religiosos, algo común en el Nordeste, donde creencias en posesión se mezclan con patologías, días de interrogatorios con familiares. Un tío de Josimari mencionó cultos evangélicos donde ella participaba en liberaciones, sesiones de exorcismo con pastores imponiendo las manos. El pastor local, pese a ser interrogado, negó haber promovido la violencia. Él dijo: "Nosotros hablamos de amor, no de tijeras", y surgían teorías alternativas que decían que había influencia de rituales, pero nada concreto. Es muy cierto. En 2022 habría surgido un informe complementario donde supuestamente se habrían encontrado rastros de medicación no prescrita en Josimari. Hierbas alucinógenas usadas en tés espirituales, posiblemente agravando el brote, hipótesis que nunca fue comprobada de manera concluyente. La comunidad, allá en la ciudad de Maravilla, ofrece otra perspectiva, sobre todo para los habitantes. Es un caso de posesión real. En charlas en la plaza central, bajo la sombra de una iglesia colonial, hablan de demonios en el sertão. Josimari fue poseída, no era ella. Esa visión cultural contrasta con la policial. El comisario ve una enfermedad, no algo sobrenatural, a lo que Josimari llama exorcismo. La familia lo ve como locura, la comunidad como una maldición y los peritos como psicosis. En etapas posteriores del proceso, el Ministerio Público defendió el avance del caso a pesar de los informes pendientes. No podemos eternizar el sufrimiento de la familia y eso llevó a audiencias preliminares donde Josimari, medicada, lloró. Yo no quería, las voces me lo ordenaron. En uno de los últimos movimientos procesales conocidos, el juez responsable decidió posponer el avance del caso, citando la necesidad de un informe final. El mismo informe se retrasó por falta de recursos en una institución sobrecargada. Al final, nadie ganó. Brenda perdió la vida, la familia perdió a 2 personas el mismo día y el Estado perdió otra oportunidad de actuar antes de la tragedia. En el desenlace actual, el caso sigue siendo un limbo. Josimari, internada sin una condena definida, la familia Silva, fragmentada, con José encabezando vigilias anuales en el aniversario de Brenda. Consecuencias: debates sobre la reforma en salud mental en el Nordeste, con proyectos de ley para el monitoreo obligatorio de pacientes psiquiátricos. Las teorías persisten: crisis pura, influencia religiosa extremista, negligencia familiar de la ciencia homogeneizada, y después, desde cada punto de vista, enriquece el enigma. Brenda, víctima inocente, es un hecho, ahora también es un faro para cambios, mientras que Josimari, prisionera de su mente, espera una sentencia que puede que nunca llegue. En el sertão donde la sequía endurece las almas, esta tragedia recuerda que los monstruos más aterradores realmente residen dentro de nosotros mismos. Por hoy es todo, gracias por tu compañía. Deja tu like, comenta aunque sea un emoji y revisa tu suscripción para más episodios. Un beso del pelirrojo, hasta la próxima.